History Red. Buenas noches, días o tardes. Soy Dani Garaume y les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrega de History Red, donde la historia cobra vida. En el episodio de hoy hablaremos sobre los sobrevivientes de los Andes y cómo esta historia sigue moviendo los sentimientos de las personas alrededor del mundo. Este episodio puede contener temas fuertes para personas sensibles. ¿Alguna vez han escuchado sobre esta historia o han conocido la versión de los sobrevivientes? No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Numa Turcati. El 13 de octubre de 1972, 45 personas a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya despegó del aeropuerto de Montevideo rumbo a Chile para jugar un partido de rugby. Según el libro La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, un error en el altímetro le costó la vida a 29 personas, entre ellos los pilotos, jugadores, familiares, doctor del equipo, mecánico, etc. El avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes, ubicada en los límites de Argentina, Chile y Uruguay. La última ubicación que el copiloto dio fue Pasamos, Curicó. Durante 72 días sobrevivieron a la sed extrema, el frío mortal, el hambre, pero sobre todo a la muerte. Según los testimonios de Carlos Miguel Páez, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Gustavo Servino, sobrevivientes del accidente, cuando se enteraron al día 10 que se había suspendido la búsqueda del avión, que solo regresarían a buscar los restos en los meses de enero y febrero durante el deshielo, ellos mismos decidieron hacer expediciones de menos de 24 horas para encontrar una salida de las frías montañas. A los 45 días se encontraron la tan esperada cola del avión, donde se encontraban las pilas para hacer funcionar el radio, comida y sus maletas. Aunque hicieron un pacto de silencio para no revelar de qué se habían alimentado, días después del rescate hicieron una conferencia de prensa con los familiares de los fallecidos para confirmar los rumores que habían comido carne humana para poder sobrevivir. ¡Qué impactante historia! ¿No lo creen? De verdad, leer los libros de los sobrevivientes y ver las películas que han hecho sobre esta tragedia es bastante sorprendente, pero también te enseña una lección que durará para toda la vida. Continuemos escuchando esta historia. Durante los 72 días, los que habían sobrevivido al impacto del avión fueron muriendo por diferentes causas, unos por el frío y las heridas infectadas, mientras que otros quedaron enterrados tras de la luz. Los que seguían vivos escribían cartas a sus familiares. Tal es el caso de Gustavo Coco Nicolich, quien escribió cartas a su familia y a su novia, en la cual contaba todo lo que sucedía. Una de las cartas decía: Estamos en un lugar divino, todo cerrado por montañas, con un lago en el fondo que se va a deshielar apenas comience el deshielo. Estamos todos muy bien. Los sobrevivientes contaban con relojes, una radio y latas de comida que evidentemente se acabaron. Todos estaban de acuerdo para alimentarse uno de otro, para apoyarse unos a otros. Los estudiantes de medicina, Roberto Canessa y Gustavo Servino, fueron cruciales para cuidar a los heridos, mientras que el ingeniero Roy Harley arregló el radio, y después de la luz, él fue quien rescató a sus compañeros, pues quedó afuera del avión. Estos tres fueron encargados sin importar que solo llevaban 1 o 2 semestres de la carrera. Carlos Miguel Páez fue el encargado de rezar el rosario todos los días y de coser un bolso de dormir para las expediciones. Los primos Strauch eran los encargados de cortar y escoger los cuerpos. Eduardo Strauch inventó una máquina con aluminio para derretir el hielo y conseguir agua, así como unos lentes de sol con el parasol del avión, pues el reflejo del sol en la nieve les quemaba la retina. Algunos otros se convertían en líderes del grupo después de que Marcelo, capitán del equipo de rugby, murió. De las 3 películas que se han hecho, la más realista es la del director J.A. Bayona, estrenada en diciembre de 2023 en una plataforma conocida, actual ganadora de 12 premios Goya, incluida la categoría Mejor Película y nominada al Oscar 2024. Contó con las historias de cada sobreviviente y con artículos reales como el Rosario de Carlos Páez. En lo personal, la película que más se acerca a la realidad es La Sociedad de la Nieve, pues está basada en el libro de Pablo Bierzi, quien trabajó en conjunto con la producción y los sobrevivientes, además de que se muestra locaciones reales como la casa de Numa, artículos personales de cada sobreviviente. No le cambian los nombres a ninguno, los sobrevivientes hacen cameos en ciertas partes de la película, el narrador es Numa Turcati, etc. Viven es más ficción, pues cambian los nombres de las víctimas y ponen cosas que no sucedieron. Clásico de Hollywood, mientras que Supervivientes de los Andes se acerca a la realidad pero tiene menos ficción que Vive, además de ser la primera película en estrenarse a tan solo 4 años después de la tragedia y de ser mexicana.
Carlos Miguel Páez cose una bolsa de dormir con las telas del avión para que las expediciones fueran más largas y sus compañeros sobrevivieran a las noches frías. Ya habían pasado más de 60 días, pues no podían salir diario, ya que las tormentas de nieve duraban hasta 3 días. Está así imposible que salieran del fuselaje para hacer las expediciones. La noche era su principal enemigo en los Andes. Roberto Canessa, Fernando Parrado, Antonio Vicentín y mi bolso de dormir. Yo le doy un valor humano. A principios de diciembre de 1972, Fernando Parrado y Roberto Canessa empiezan su gran caminata de 10 días para encontrar ayuda y lo lograron. Encontraron al arriero Sergio Catalán, quien les aventó una hoja y un lápiz envueltos en una piedra. Nando Parrado escribió: Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Catalán les aventó pan para que se alimentaran y cabalgó durante 10 horas para pedir el rescate en la jefatura de San Fernando. Es importante mencionar que lo que los animó a hacer la caminata final fue la muerte de Numa Turcati y el papelito con la frase que escuchamos al principio. Gracias a él pudieron sacar las fuerzas para lograr lo que lograron. Me llamo Numa. Morí el 11 de diciembre de 1972, mientras dormía. Según el libro Entre mi hijo y yo la luna, los padres de Carlos Miguel Páez, el reconocido artista uruguayo Carlos Páez y la señora Madelón Rodríguez Gómez siempre tuvieron la esperanza de encontrar a su hijo vivo y regresarlo a casa. Después de muchos días de búsqueda, Carlos Páez habló con la hermana del arriero Sergio Catalán a los 6 días de la caída del avión, pero no tuvo suerte de encontrar información. Era tanta su desesperación que contrató un vidente, el cual le dijo que el avión estaba en el centro de las montañas en un valle, más tarde conocido como el Valle de las Lágrimas, y que había muchos muertos pero también había vivos. Páez pasaba de escuela a escuela preguntando si no sabían algo del avión y que los niños preguntaran a sus padres. Muchos uruguayos lo llamaban loco por buscar a su hijo y mantener la esperanza de que estaba vivo. Muchos ya se habían resignado a que sus hijos estaban muertos y enterrados en la nieve de aquella montaña fría. Carlos gastó hasta el último centavo para encontrar a su hijo y fue el mismo quien dio a conocer la lista de sobrevivientes en la radio, sin conocer que su hijo estaba en la lista. Claramente su omisión se notó al aire. Te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho. Adelante, por favor. Eduardo Estrado Curioste. Repéramelos 2 veces cada nombre, por favor. 2 veces cada nombre. Eduardo Strauss. Eduardo Strauss. Antonio Vicentín. Antonio Vicentín. Álvaro Mangino. Álvaro Mangino. Daniel Fernández. Daniel Fernández. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Fernando Parrado. Fernando Parrado. Roberto Canessa. Roberto Canessa. Adolfo Strauss. Adolfo Strauss. Gustavo Servino. Gustavo Servino. Cedrito Algorta. Cedrito Algorta. Alfredo Delgado. Alfredo Delgado. Roberto François. Roberto François. A ver un momentito. Roy Harley. Roy Harley. José Luis Uchiarte. José Luis Uchiarte. Ramón Sabella. Ramón Sabella. Javier Metol. Javier Metol. Pero tenía que mantener la calma por las familias que no escucharon el nombre de su familiar en aquella lista. Páez cuenta en su libro: Yo quería ir a la montaña, pero el capitán habló con otro rescatista. Vi la preocupación en su rostro y le dije que sabía que no podía ir, pero que le diera estas cartas a mi hijo. Después de varios días, entre el 22 y 23 de diciembre de ese año, fueron rescatados 16 sobrevivientes, que al día de hoy siguen recordando esa tragedia y la memoria de sus compañeros, amigos y familiares, que no lograron salir de la montaña. Los restos del avión fueron quemados para evitar confusiones de futuros accidentes, y los restos de los pasajeros están enterrados en la montaña, escasos metros abajo de donde estaba el fuselaje. En la actualidad, los Andes son un sitio turístico, pero también un memorial y un panteón donde descansan los restos de 29 personas, así como el recuerdo en el Museo de los Andes de Montevideo, donde se exponen artículos y partes del avión, así como fotos que los propios sobrevivientes sacaban con una cámara de rollo de la época.
Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Deja tu opinión en nuestras redes sociales, comparte este episodio con tu familia y amigos y no olvides seguirme en mi Instagram como @dani17_garome y en las redes del podcast en Instagram como @history_red1 y en TikTok como @history_red17. Y nos escuchamos la próxima semana, el mismo día, a la misma hora. Hasta la próxima. History Red, donde la historia cobra vida.